Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que estén viendo esta grabación. Vamos a seguir de manera virtual con las clases de metodología de la investigación. Bueno, ya saben que la semana pasada arrancamos, todavía no oficialmente el segundo cuatrimestre, pero sí la segunda parte de la materia, en la cual vamos a ver eh, el tema del proyecto de investigación, como les dije, desde el origen hasta el final, es lo que vamos a hacer hasta diciembre. Obviamente que esta semana, estas 3 semanas que se vienen, están atravesadas por las mesas de examen. Y ustedes saben que por eso las clases no se suspenden, sino que siguen de manera virtual. Pero bueno, nos pidieron que hagamos un recorte por ahí de los temas a dar o no solicitar trabajos, entregas. Así que en mi caso particular de esta materia, lo que vamos a hacer es vamos a ir viendo muy a poquito, vamos a avanzar en algunas cuestiones en torno a lo que serían la selección del tema, la formulación de preguntas, para así ya una vez que volvemos a clases, arrancar de lleno con la materia. Mi objetivo es que para cuando regresemos allá en octubre, ya esté decidido el tema de investigación y algunas preguntas. Obviamente que todo esto lo vamos a volver a repasar, a retomar cuando regresemos, pero bueno, sí, yo no les voy a pedir ninguna entrega ni nada por el estilo, pero sí que vayan pensando, vayan haciendo algún tiempo libre, ir por ahí definiendo algunas cuestiones, cosa que cuando regresemos y nos veamos, ahí podamos, me ayuda entre todos, ver el tema que eligieron, qué preguntas, qué quieren investigar, ir transformando el problema en algo científico, en algo estudiable, como vamos a ver en la clase de hoy. Así que bueno, de esa forma vamos a trabajar esta semana. Voy a ir subiendo las clases al aula, muy cortito material, estos videos también. Vamos a ver, como les dije, vamos a hacer de manera acotada. Retomando un poco lo que vimos la semana pasada, la presentación que hicimos del proyecto en general, con los 4 momentos y más o menos qué hay que hacer en cada uno. Bueno, vamos a empezar a ver el primero, el mismísimo, el inicial, que sería la selección del tema, ¿no? Qué bueno. Vamos a hablar un poquito nomás de qué tenemos esta semana, después les muestro los textos y lo completamos. Un poco para recordarles que la semana pasada estuvimos viendo cuáles son, según el autor Abel Llanos, los diferentes momentos de una investigación: epistémico, teórico, metodológico y por último la publicación de resultados o conclusiones. Ya saben que nosotros estamos justamente en el momento epistémico, en el primero, y específicamente lo que vamos a tratar esta semana es justamente la selección del tema, que es ya decididamente vamos a empezar a elaborar nuestro proyecto. Para ello, en esta semana vamos a leer al autor Borsotti. Ahora después voy a mostrar el material, un fragmento de un capítulo de su libro. Vamos a empezar a trabajar con manuales de investigación, de metodología de la investigación. Voy a ir subiendo los textos a medida que sea necesario. Pero fíjense que por ahí qué interesante que es esta propuesta que hace el autor Borsotti, que nos dice que es posible determinar 3 aspectos a la hora de elegir un tema de investigación, ¿no? Hay que como tener en cuenta tres factores, 3 elementos. Por un lado, la identificación de una situación problemática. Fíjense este concepto que él elabora y ustedes lo van a leer en el texto, lo vamos a trabajar, ¿no? Qué importante es, por ahí como palabra clave, esto de identificar una situación problemática, contextos y antecedentes. Básicamente acá lo que tendríamos que hacer es, bueno, la situación problemática sería el tema, el problema, valga la redundancia, que ustedes están viendo que quieren abordar, ¿no?
O sea, contexto y antecedentes sería un poco justamente contextualizarlo, describirlo, o sea, ver qué, primero definir qué vamos a estudiar, ¿no? ¿Qué aspecto? Por eso dice que es meramente descriptiva. Después también nos habla que hay que construir el objeto, es decir, este tema que yo quiero estudiar, este recorte de la realidad que me interesa, esta situación problemática, hay que transformarlo en un problema científico, en algo estudiable. Bueno, si a mí me interesa la problemática de, pensando en el año pasado, digo, los basurales del Puerto Tirol, bueno, vamos a ver qué vamos a estudiar, qué se puede estudiar de allí. Por eso, y así con cualquier tema que ustedes elijan, como dice el autor, es transformar este problema en algo estudiable. Y por último, y que esto bueno, lo vamos a hacer ya la semana que viene, en otra instancia, la formulación de preguntas, es decir, qué exactamente quiero saber, qué quiero conocer, y un poco, como les dije la semana pasada, las preguntas de investigación van a ir guiando el proyecto en sí, ¿no? Fíjense que este es un brevísimo fragmento que saqué del texto de Borsotti, que nos dice: una situación problemática es un estado de cosas, sucesos, situaciones, procesos existentes en la teoría o en la empiria que, por resultar insatisfactorias para alguien, son percibidas como problemáticas. Vamos a hacer un punto acá. Bueno, ya saben, cosas, sucesos, situaciones, procesos, lo que ustedes vean, lo que ustedes crean, como les dije, que sea de su interés y sea viable, bueno, va a ser el tema que vamos a estudiar. Percibidas como problemáticas, es decir, algo está fallando, algo no podemos ver. O sea, piensen que tiene que haber un problema, ¿no? Y una pregunta. O sea, por ahí sería más complicado estudiar algo que funcione bien, ¿no? Por ahí pensemos en una problemática de la realidad que ustedes viven en su ciudad. Y, bueno, decir, esto lo voy a abordar, ¿no? Como son percibidos como problemáticas y que para solucionarlos requieren acudir al conocimiento científico disponible o a la producción de nuevo conocimiento, que sería el caso de ustedes. Así que bueno, eh, más o menos plantéense, siguiendo esta definición, lo que tienen que hacer, buscar alguna problemática que ustedes vean, conozcan, la vivan día a día, y a partir de eso vamos a ir buscando la forma de poder estudiarlo, ¿no? Como dice, refiere a la elección del tema de investigación, esta parte, ¿no? de selección del tema o de situación problemática, teniendo en cuenta los intereses de ustedes, como les mencioné, y la posibilidad de llevarlo a cabo. Traten de elegir algo que sea viable, no que dentro de 2 meses vean que lo está sobrepasando y se le está complicando. En relación a esto, como sigue diciendo el autor, que ustedes se sientan identificados con el tema, que les guste, que les interese, que no sea una carga, por así decirlo, que tengan facilidades para la revisión del estado del conocimiento, también lo que hablamos anteriormente, preferentemente un tema que ustedes conozcan, que tengan acceso a bibliografía, ya sea porque la tienen disponible en formato papel, en la compu, pueden buscar por internet, pueden consultar con algún profe, que sea viable el acceso a esta información, porque recuerden que una parte muy importante va a ser la elaboración del marco teórico, ¿no? Así que bueno, esto era un poco para ir resaltar cosas que ya hablamos, de la relevancia y la pertinencia que tiene, o que va a tener la investigación que ustedes van a hacer, qué, por qué, para qué me va a servir, qué resultados espero obtener, qué impacto va a tener. Ya vamos a ver las preguntas que se pueden ir haciendo. El tema de la idea original, ya les dije que mayoritariamente en los casos de ustedes, al ser un estudio sobre una ciudad o un pueblo específico, no va a haber mucho, así que bienvenido sea el aporte que van a hacer ustedes. Y bueno, un poco como para ir pensando, ya les dije que, y también está en el módulo, no es necesario que ustedes realicen una entrega, pero sí que vayan pensando, vayan tratando de, en un borrador, en una hojita o en la compu, ir viendo, bueno,
posibles temas o el tema que a ustedes les interesen, identificar la situación problemática, el problema que ustedes observan del tema que van a elegir, del recorte de la realidad que van a elegir, que van a seleccionar. Y abajo tratar de, por ahí, ir respondiendo a algunas de estas preguntas, sobre todo estas primeras, ¿no? ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados? ¿Cuál es su relevancia social? Tienen las preguntas de la semana pasada que estuvimos viendo en de Abello Llanos, también las de este texto. Un poco como para ir clarificando la idea, ¿no? Ir delimitando, recortando el tema que vamos a estudiar. Porque bueno, esto que nos habla de lo teórico, o sea, sí van a llenar algún vacío del conocimiento y se podría generalizar. Y esto más de lo metodológico ya lo vamos a ver más adelante, o sea, todavía no vimos sobre todo los enfoques de la investigación. Pero sí, esto es muy importante. Este primer punto de un poco para qué vamos a estudiar. ¿Qué vamos a estudiar y para qué lo vamos a hacer? ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Cuál es su relevancia? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué soluciones, recuerden, también pueden tener su investigación? Así que bueno, como les dije, solamente vamos a ver esta primera parte de selección del tema. Acá tenemos el módulo, planteado también lo mismo, como durante estas 3 semanas vamos a ir muy a poquito viendo estas cuestiones de situación problemática, como dice acá, actividades únicamente, pensar este tema, tener en cuenta las preguntas, tratar de ir contestándolas, después vamos a hacer un escrito y vamos a hacer algo mucho más prolijo, ¿no? Esto es todo a modo de borrador, ¿no? Todavía estamos recién en el inicio, y después cuando estemos en clase vamos a ir trabajando de manera individual, más o menos como le dije con cada uno. Y el texto que vamos a usar es este. Carlos Borsotti, tema de metodología de la investigación. Capítulo 2. Él habla aquí de la situación problemática, que es... Vamos definiendo, fíjense la cantidad de ejemplos que va dando. Esto por ahí es muy interesante que tengan en cuenta cómo él va a ejemplificar cómo se hace o cómo se transforma una situación problemática, un tema que ustedes ven, que ustedes quieren, en algo estudiable, ¿no? En algo que se pueda elaborar un proyecto para poder estudiarlo más adelante. Fíjense, todos estos, la familiarización que ustedes tengan con el contexto, los antecedentes. Así que la lectura va a ser esta, y como les digo, si pueden leerlo, obviamente que mejor, genial, al menos una lectura rápida, pero si no también que puedan ir pensando en estas cuestiones. Porque vuelvo a insistir con esta idea, y a medida que vayamos viendo en estas clases, el objetivo es que cuando estemos en octubre ya empecemos de lleno a elaborar el proyecto, que tengamos definido el tema, las preguntas, vamos a hablar después de objetivos, la hipótesis, pero piensen que tenemos 2 meses y medio. Todo octubre, todo noviembre, mediados de diciembre. Así que vamos a estar en una carrera contra el reloj, que yo creo que lo vamos a llegar a hacer bien, pero para eso es necesario que también ustedes vayan poniéndose al día con las entregas, ¿no? Con las futuras entregas, todavía no. Así que bueno, eso es todo por esta semana. Espero que puedan hacerlo, que tengan una exitosas mesas de exámenes para todos los que van a rendir. Y bueno, estamos en contacto cualquier cosa, cualquier cuestión, gente. Saludos.